Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Turquía amaneció hoy sumida en una conmoción colectiva que no se veía desde hace años. Una filtración masiva, inesperada y absolutamente desconcertante reveló que Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu han presentado una solicitud oficial para volver a casarse. Sí, volver a casarse. Una noticia que en cuestión de minutos, pasó de ser un susurro en rincones aislados de Internet a transformarse en una tormenta mediática que arrasó no solo con las redes sociales, sino también con la estructura emocional de millones de seguidores repartidos por todo el mundo. Lo que en un primer momento parecía una serie de rumores débiles publicados en foros de fans, se convirtió súbitamente en un huracán informativo cuando un empleado municipal, cuyo nombre permanece en las sombras por razones más que obvias, aseguró haber visto los nombres de ambos intérpretes en la base de datos oficial destinada a la gestión de solicitudes matrimoniales. Este testimonio, inicialmente recibido con escepticismo, comenzó a adquirir solidez cuando otras fuentes internas confirmaron que efectivamente, en uno de los registros recientes aparecía una pareja con nombres idénticos a los de los dos artistas. Desde entonces, Turquía no ha recuperado el aliento. Según se ha filtrado, la solicitud fue presentada de manera totalmente discreta hace aproximadamente una semana en un distrito lejano a la agitación de Estambul, un lugar elegido casi quirúrgicamente para evitar miradas indiscretas. La planificación, según analistas, no deja lugar a dudas, esto no fue un impulso, ni un acto irreflexivo. Fue una decisión meditada, consciente, íntimamente ligada a acontecimientos recientes que han marcado el recorrido emocional de ambos actores. Para muchos expertos el detonante se remonta a un episodio que ya había estremecido a la opinión pública, la salida de Esra de una consulta médica en la que, según múltiples testigos, pronunció palabras cargadas de un peso emocional difícil de describir. Declaró, o al menos así lo relatan quienes estaban presentes, que su deseo más profundo era casarse con Halil y poner fin al largo periodo de silencios, distancias y heridas abiertas. Halil, por su parte, añadió una capa aún más intensa a esta historia cuando, en respuesta a rumores que lo vinculaban con otras personas, afirmó públicamente que jamás se casaría con otra mujer que no fuese ella. Palabras que en su momento desencadenaron interpretaciones apasionadas, pero que hoy, vistas desde esta nueva perspectiva, parecen el preludio inevitable del giro más impactante del año. El documento filtrado, del cual no han trascendido imágenes por respeto a la privacidad, supuestamente revela que ambos acudieron por separado pero con apenas minutos de diferencia. Firmaron uno después del otro el contrato oficial que inicia el proceso de matrimonio civil. Testigos aseguran que Halil abandonó el edificio con gesto tenso, serio, pero decidido, como quien acaba de sellar un pacto que cambiará el curso de su vida. Esra, en cambio, fue descrita como la imagen exacta de la mezcla entre fragilidad y valentía. Oculta bajo un abrigo oscuro con el cabello recogido para evitar ser reconocida, avanzó con pasos rápidos, como si una tormenta emocional la guiara desde adentro. La noticia cayó sobre el público como un rayo. Las redes, la prensa, los programas de espectáculos, incluso los noticiarios tradicionales, dedicaron titulares completos a la inesperada reconciliación matrimonial que ya muchos catalogan como el renacimiento más impresionante del amor turco contemporáneo. En cuestión de minutos, hashtags como #Esra Halil Yeniden, #segunda oportunidad, #la boda del año se instalaron en la cúspide de las tendencias globales. En Instagram, millones de fans comenzaron a publicar montajes, frases emotivas, vídeos recopilatorios acompañados de música épica y comparaciones entre esta historia y las grandes narrativas románticas de la historia de la televisión turca.
En TikTok, los clips sobre ellos alcanzaron cifras estratosféricas, superando millones de visualizaciones en apenas unas horas. La prensa internacional tampoco se quedó atrás. En España, los portales de entretenimiento definieron el acontecimiento como un milagro emocional dentro del panorama televisivo turco. En Italia, revistas de moda comenzaron a imaginar el posible vestido nupcial de Esla, describiendo telas vaporosas, encajes simbólicos y un estilo que reflejaría un viaje emocional complejo pero victorioso. En Latinoamérica, donde ambos actores cuentan con auténticos ejércitos de admiradores, la noticia fue recibida entre lágrimas, aplausos y mensajes repletos de júbilo. La historia de amor más intensa de Turquía por fin tendrá el final que merece, escribían fans desde México, Brasil y Chile. Pero más allá de la euforia internacional, hay una pregunta que late en el fondo de toda esta historia. ¿Qué llevó realmente a Halil y Esla a dar este paso monumental ahora? Expertos cercanos a la pareja insisten en que este gesto está profundamente relacionado con el torbellino emocional vivido en las últimas semanas. La visita de Esla al médico y lo que allí descubrió habría sido un punto de inflexión. Algunos incluso hablan de la posible existencia de un bebé cuya identidad se mantiene bajo el más absoluto hermetismo. Otros afirman que la reunión, aunque discreta, abrió un conjunto de heridas antiguas que paradójicamente, hicieron que ambos tomaran plena conciencia del amor que nunca desapareció del todo. También se rumorea que en los últimos días, ambos se han visto a solas en repetidas ocasiones. Conversaciones profundas, silencios que hablan más que las palabras, lágrimas que liberan tensiones acumuladas durante meses, y miradas que revelan verdades imposibles de ocultar. Un proceso lento, íntimo, tan cargado de emociones que muchos dentro del círculo cercano describen como un retorno inevitable. Incluso en el plató donde ambos trabajan, el ambiente ha cambiado de manera palpable. Los técnicos aseguran que la energía entre ellos es tan intensa que resulta casi visible, como si una corriente invisible los atrajera siempre al mismo punto. Esla, más tranquila y serena. Halil, más firme pero cálido. Ambos irradiando ese tipo de paz que solo aparece cuando se toma una decisión con el corazón en calma. Toda Turquía, y buena parte del mundo, espera ahora el comunicado oficial que confirme lo que ya es casi un hecho. Los expertos coinciden, este anuncio no tardará. Será una de las comparecencias más seguidas, esperadas y analizadas de la última década. La boda, la primera fotografía juntos tras la reconciliación, los detalles del posible embarazo, el simbolismo del segundo intento, cada elemento de esta historia está destinado a convertirse en un fenómeno global. Queridos seguidores de K-pop, este acontecimiento es tan grande que necesitamos preguntaros directamente. ¿Creéis que Halil y Esla están destinados a reencontrarse desde el principio? ¿Pensáis que esta segunda oportunidad será la definitiva? ¿Os gustaría que en K-pop siguiéramos investigando todos los detalles de esta historia? Si queréis estar al día de cada nuevo capítulo, suscribíos al canal K-pop, dejad vuestro me gusta, comentad qué pensáis y si queréis apoyarnos aún más, pulsad el botón unirse para acceder a contenido exclusivo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.